Dependemos de Dios. En la literatura o en el español nos enseñan las formas correctas de escribir y leer y de interpretar lo que leemos. A estas herramientas se les llama figuras literarias. En el castellano, en la lingüística, en la literatura, en el español, hay unas herramientas para que nosotros hablemos bien, o el buen hablar, o sepamos expresarnos. Nada que ver con el lenguaje inclusivo que hoy ha roto cualquier tipo de herramienta, ¿cierto? En vez de comunicar, lo que hacen es confundir con su forma de hablar. Por eso dice por ahí un dicho popular: confunde y reinará. Así es lo que ha hecho el enemigo, ¿cierto? Confunde y reinará. Entonces, en la literatura hay algo bien chévere que se llaman las herramientas, figuras literarias, para que sepamos nosotros cómo escribir y sepamos nosotros también cómo interpretar o leer lo que alguien escribe. Esas herramientas en el español se llaman figuras literarias. Vamos a ver algunos ejemplos. La prosopopeya. La prosopopeya es una de estas figuras literarias que a menudo se utiliza en los libros para niños, en los cuentos, en las historias. Disney le ha sacado jugo a la prosopopeya, ya van a darse cuenta por qué. También conocida como la personificación. Estamos hablando de una referencia de darle forma humana a figura de la naturaleza y a diferentes tipos de objetos inanimados, ¿cierto? Entonces, en los cuentos se utiliza mucho para decir, por ejemplo, que el palo, que la roca, que la mesa, que la silla. Si ustedes recuerdan Shrek, la 2, que es la más chistosa, ustedes van a ver que él va a visitar a Papito Suegro, y cuando llega a la casa de Papito Suegro, está en la habitación y los muebles recobran vida y los muebles hablan. Esto es prosopopeya, que se le da animación a algo inanimado. Aún se puede decir que se utiliza también en los animalitos, porque los animalitos no son inanimados, viven, son seres vivos, pero que no razonan, que no se comunican y que no hablan con nosotros, pero se les da una personalidad. Entonces usted ve que el conejito, que el burrito, que el león tiene una personalidad relevante. De hecho, de mis películas que marcaron mi niñez y mi vida, cuando Disney no era tan comunidad del arcoíris, el mal arcoíris, ¿no? Estaba el Rey León, y a mí me encantaba y todavía me erizo cuando veo ciertas escenas del Rey León, la original, no la chichis que han sacado ahorita. Entonces eso es una forma, ¿no? En la Biblia se utiliza mucho esa forma para describir algunas cosas. Entonces, los siguientes ejemplos son citas textuales de la Biblia. Isaías 14:8, se los leo, no busquen porque voy a leer muchas citas, ya les digo cuál es la que vamos a buscar todos. Dice así Isaías 14:8, aún los cipreses, ¿qué son cipreses? Árboles, ¿cierto? Dice, aún los cipreses se regocijan a causa de ti, y los cedros, ¿qué son cedros? Árboles, y los cedros del Líbano diciendo, es decir, los cipreses y los cedros dicen, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Como si los árboles hablaran, ¿cierto? Eso es una prosopopeya. Por ejemplo, número 16:32 dice, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Como si la tierra tuviera boca, ¿cierto? Y usted no conoce que la tierra tenga boca ni que se trague a nadie, ¿cierto? Es una forma de expresarse. ¿Para qué estas formas de expresarse y estas figuras literarias? Para dar ejemplos que nosotros podamos comprender algún tema, ¿cierto? Por ejemplo, la hipérbole, soy fan de la hipérbole. Soy fan, pero fan de la hipérbole, pero re fan. Se llama así porque añade al sentido una especie de exageración con la que se aumenta o se disminuye considerablemente algo que procura recalcar algo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de algo para aumentarlo, ¿cierto? Estuvimos el domingo acá y hubo cualquier cantidad de gente. No había cualquier cantidad de gente, habían aquí 80, 70, no sé cuántas personas, ¿cierto? Aumentamos, nos llenamos de decir algo exagerado, pero es una forma de decir que esto estaba lleno, ¿cierto? Jessica, por ejemplo, es así, es una cosita así. Estoy exagerando, porque Jessica tiene 1,40 más o menos, yo creo, pero estoy exagerando su estatura. Iglesia preciosa de Dios, Lucas 14:26, por ejemplo, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y hermanos
hijos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesús. Si alguno viene a mí y no aborrece a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus hermanas y a sus hijos, no puede venir en pos de mí. Ahora, es una hipérbole y una exageración, porque para nosotros aborrecer es: hasta aquí llegamos, familia, ahora soy cristiano evangélico, aleluya, amén. Entonces, nada que ver con ustedes porque tengo que aborrecerlos. No, es una forma de decir: primero está Dios y luego sí está la familia y las demás personas. Porque ¿qué es lo que más amamos nosotros? A la familia, ¿cierto? Pero aún el Señor nos dice: por encima de la misma familia, recuerden que estoy yo, porque ¿quién les dio la familia? El Señor nos dio la familia. Entonces se utiliza para estas cosas. Números 11:19 dice: no comeréis un día, está hablando de las codornices, ni 2 días, cuando los israelitas se quejaron de que estaban cansados de ese pan liviano que era el maná. Entonces el Señor le dice a Moisés: ok, vas a decirles así, que se preparen porque voy a hacer caer codornices. Entonces el Señor estaba molesto y el Señor dice lo siguiente, utiliza la hipérbole. Dice el Señor a Moisés: diles así: no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, ni 20 días, sino hasta 1 mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Está utilizando la hipérbole y la exageración para decirles: ahora, si se cansaron del maná, les voy a mandar codornices para que tengan algo de proteína o algo de carne para comer. Y no van a ser 5, ni 10, ni 15, ni 20 días. Por 1 mes les voy a dar hasta que les salga por las narices y la aborrezcan. ¿No era que literalmente les iba? Porque hasta el día de hoy no conozco a alguien que coma tanto que de repente le salga la comida por la nariz. Usted dirá: no, sí, pastor, cuando uno de pronto lo hacen reír y se le viene el líquido. Eso es otra cosa. Estamos hablando de una exageración para que el Señor que el Señor les quería transmitir a los israelitas. Ahora ustedes, ¿qué quieren? Entonces, que les dé algo, pues les voy a dar a ustedes hasta que se cansen de comer y se den cuenta que yo soy Dios y que yo proveo, y que dejen de molestar tanto. Viene otra figura literaria que es el símil. Es una comparación expresada de 2 cosas o ideas diferentes y ocurre a términos comparativos. El símil es la comparación. Ejemplo de ello, voy a decirlo más bien con la Biblia. Apocalipsis 1:14. Cuando Juan describe al Señor que lo vio en su trono, dice que sus ojos eran como llama de fuego. Está haciendo una comparación, un símil. No está diciendo que es que literalmente los ojos de Dios o los ojos de Jesús eran fuego ardiente, como en las caricaturas. No, él lo describe y dice como llama de fuego. Por ejemplo, ¿cuántos han visto de verdad un león? No sé si lo ha visto en vivo y en directo, o lo ha visto en televisión o en imágenes. ¿Usted ha visto la mirada de un león? Uy, qué cosa tan espectacular. Ahí tenemos uno, el león es un espectáculo. Mira, Richard, ahí lo tiene. Dios es bueno, mira, ahí está. Mire la mirada del león que tiene Richard. Por eso cuando acercan a Richard hacen así: uy, qué susto. Pero ustedes han visto la mirada de un león, es un espectáculo. Soy fan de los leones, el Rey León, ya saben. Soy fan de los leones. Perdónenme, pero ahí les cuento un chismecito mío. Me encanta ver esos videos cuando llegan que los leones dándole en la mula a las hienas. Uy, soy re fan, pero re fan es cuando escucho que los huesos se los quiebran y que las acaban. Soy fan de esos videos porque es el león y el león es el rey de la selva. Aunque no es en la selva, está en la sabana africana, pero el león es el que manda. Y en la mirada de un león, mire, usted ha visto un pincher que lo persigue, ¿cierto? ¿Cómo se llaman? Chihuahuas, que a todas horas están temblando. Hay gente que tiene diferentes perritos y bueno, está bien, pero yo no entiendo para qué tienen ciertos perros si no son enérgicos, si no están tan... Nosotros vamos a trotar con la pastora y yo soy feliz ver los perros de otro, porque yo no quiero tener perros en mi casa porque no me gusta el proceso de educar a un perro y la cosa, y no, les bendigo sus perritos, ustedes lo saben, pero soy fan de que ustedes los tengan, no yo. Entonces allá cuando vamos a trotar toda la mañana salimos, entonces nos encanta, a mí me encanta ver porque la gente sale con sus perros y salen con unos perros, y eso es una cosa tan espectacular. Y yo digo, si a uno le da miedo
un perro que para ahí le sale a uno igual o que lo mira a uno como raro. Imagínese usted la mirada de un león. Cuando Juan estaba escribiendo a Jesús o al Señor en el Apocalipsis, dijo, sus ojos como llama de fuego. Imagínese usted la mirada del Señor, ya no como cordero enmudecido. Bueno, ahí hay otro símil, ¿sí se dan cuenta? Como cordero, porque Jesús literalmente no se convirtió en una ovejita. Ahora Jesús dijo, el que no come mi sangre, sigamos con las figuras literarias, están por toda la Biblia, el que no come mi sangre y no bebe mi sangre, ¿cierto? Ahí estaba utilizando quizás, él no come mi carne, perdón, y no bebe mi sangre. Ahí estaba haciendo figurativo, estaba utilizando figuras literarias. No estaba diciendo literalmente que comieran carne humana de Jesús y bebieran su sangre, porque nadie es Drácula aquí y nadie es caníbal para comerse esa carne, ¿cierto? Está hablando en sentido figurado. Y ya me les estoy adelantando con eso. Otro símil, Cantar de los Cantares. Mire, si usted quiere hablar de símil y de comparaciones, Cantar de los Cantares. Porque es el libro de los enamorados. El libro del esposo hacia la esposa, del amor entre pareja. Usted ve que por un lado pareciera que sale la esposa y canta o da poesías hacia el esposo y utiliza mucha comparación y mucho símil. Aquí les trae solo una nomás. Aquí dice así, el amado a la amada. ¿Cuál esposo suyo le dice a usted, señora? Algún día se lo tuvo que haber dicho. ¿O cómo la conquistó? Dice así, Cantar de los Cantares 1:15. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres bella. Tus ojos son como palomas. Hay gente que no le gusta ese libro. Yo sé que les ha ido mal en el amor y todo el cuento, pero ese libro de Cantar de los Cantares está en la Biblia. Y habla acerca de que sus ojos son como palomas. Yo miro a la pastora y le digo eso y no es que sus ojitos vayan a salir volando. Palomitas. Estoy dándole a ella un halago, un piropo, un cumplido. Y le estoy diciendo, ¿cómo? ¿Cierto? Estoy utilizando un símil. Pero si usted lee, usted se va a reír también, porque hay una cantidad de comparaciones y de símil que utiliza que no es el momento. Entonces, usted va a decir, pastor, ¿para qué me sirve saber que la Biblia contiene figuras literarias? Pues quiero decirle que es para darle sentido a lo que Pablo dijo en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Es para que tú tengas las herramientas y sepas que cuando lees la Biblia debes saber cuándo las cosas son literales y cuándo las cosas son en sentido figurado, para que tú no tomes las cosas a pecho y quizás digas también, eso solamente le sucedió a esa gente de la Biblia, a mí jamás me va a suceder. Es cierto, quizás cosas muy literales que le pasaron a la gente de la Biblia, a nosotros no nos van a suceder nunca, porque fueron cosas muy puntuales, en una época muy puntual, y un Dios intencional que estaba escribiendo la Biblia y quería utilizar, perdón la expresión, como conejillo de indias, o como ejemplo mejor para que nos suene más cristiano, a ciertos personajes para que a través de ellos nosotros nos reflejáramos y nos identificáramos con ellos. No sé si me estoy haciendo entender. Ustedes ya conocen mi chiste, pero más que chiste es una realidad. Cuando yo conocí al Señor me enseñaron que el texto de Josué capítulo 1, y todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo, y yo vivía pisando las cosas, vivía pisando motos, vivía pisando llantas de carro, vivía pisando locales, casas y todo, diciendo, porque es que lo que pise la planta de mi pie será mío. Yo iba a una iglesia a la Ciudadela, mi hermana Sonia, un saludo, ya sabe, yo iba a una iglesia a la Ciudadela, ya me enseñaron mucho de que todo lo que yo pisara, y yo no vivía sino pisando cosas. ¿Y sabe qué era lo que pasaba? Nada, no pasaba nada. Yo pise y pise y pise. Lo único que me funcionó fue una noche en las unidades tecnológicas de Santander estudiando, salí, vi una mona preciosa y dije, tome la piso. Ella ni supo. Y ahí está. Es lo único que... No, pero eso no tiene nada que ver con el versículo. No tiene nada, y yo tampoco la pisé, no. Tampoco, ella sabe tampoco. Fue pura oración y mover de Dios ahí. Sí. Les enseño los pelados de hoy en día. Entonces, iglesia preciosa de Dios, cuando nosotros estudiamos la Biblia teniendo en cuenta que hay figuras literarias, en ellas, vamos a entender que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Luego dice, para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra. Pero repitamos la primera parte. Diga conmigo, toda la escritura es inspirada por Dios y termina diciendo y útil. Entonces, tú lees la Biblia y a mí me da mucho dolor en el corazón que ciertas personas sencillamente se dedican a seleccionar qué partes de la Biblia creen, qué parte de la Biblia aplican, qué parte de la Biblia viven. ¿Por qué? Porque dicen, no, pero ¿cómo así? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo así que el sumo sacerdote tenía una cantidad de protocolos para entrar una vez al año al lugar santísimo, vestirse de ciertas maneras, estar, mejor dicho, súper limpio por fuera? Utilizaba, dice la Biblia, que un calzoncillo manga larga porque tocaba subir unas cestas, un pectoral, unas piedras, un efod, una mitra y una cantidad de cosas, y que unas campanitas en las túnicas, y que entraba muchas veces amarrado de una piernita porque de pronto caía muerto, entonces tenía que estar allá caminando delante de la presencia del Señor para que sonaran las campanitas. Entonces los que estaban allá afuera, que no podían entrar porque allá solamente entraba alguien santo por dentro y por fuera, si dejaban de sonar las campanitas dijeron, ay, entró en pecado, ay, entró con la ropa sucia, ay, entró en maldad, lo sacaban arrastrado de allá. ¿Quién entraba allá? Imaginen cada uno entrando y diciendo, pero yo lo saco, pero yo lo saco, pero yo lo saco. Y ahí quedaban todos. Entonces lo amarraban de esa manera. Y usted decía, ¿y eso a mí de qué me sirve? Si yo no lo he visto, si no lo vivo, si aquí no hay un lugar santísimo, aquí no hay un velo, aquí el pastor no se viste como el sumo sacerdote, ¿a mí de qué me sirve eso? Ya vamos a mirar más adelante. Les adelanto solamente que ahí podemos aprender el carácter de Dios. ¿Cómo a Dios le gustan las cosas? ¿Cómo Dios quiere que sea nuestra vida? Una vida santa, pura. ¿Cuántos dicen amén? Eso, ya dijeron que amén, van a vivir santa y puramente aquí en adelante. Dicho esto, vamos al texto del devocional del día de hoy. Ahora sí, Isaías 9, del 1 al 9, vamos a leer. ¿Están ahí? Por favor, digan amén. Listo, Isaías 9 del 1 al 9, arranco con los que ya están. Dice así: mas no habrá siempre oscuridad para el que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Paremos ahí un momentico. ¿El contexto cuál es? Rápidamente, los israelitas estaban exiliados. Recuerden que el imperio de Babilonia los había saqueado, los había tomado y estaban pasando entre los babilonios, entre los persas, estaban pasando de mano en mano. Los israelitas perdieron su ciudad, fueron quemadas sus puertas, tumbadas sus murallas, el templo fue profanado, se llevaron el oro, los utensilios del Señor, se llevaron hombres y mujeres, algunos de los mejorcitos como esclavos para ellos o como botín o tesoros de guerra. Los pocos que estaban vivos, lo único que venían era desolación. Se nos acabó la nación, se nos acabó el país, se nos acabó lo más sagrado que era el templo del Señor. Pero para esta época, ya terminando de alguna manera o avanzando de alguna manera en el exilio, el Señor levanta a un profeta como Isaías, sí, para decirle lo mal que hicieron y por qué estaban pagando las consecuencias. Sin embargo, también le dice, vendrán tiempos mejores, vendrán tiempos más livianos. Ustedes vivieron aflicción cuando llegaron por la primera vez a tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria, dice el Señor, el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Cuando tú miras el mapa en el Nuevo Testamento, toda la región de Galilea es la misma región de Zabulón y Neftalí en tiempos del Antiguo Testamento. Entonces el Señor les estaba diciendo, vendrán tiempos mejores en esa región específica. Ahora, cuando tú miras el mapa en el Nuevo Testamento, en la región de Galilea, ¿saben qué ciudad quedaba? Nazaret. Y ustedes ya saben quién se crió y quién se levantó en Nazaret. Jesús, porque los mismos profetas anunciaron que viviría en Nazaret para que fuera llamado Nazareno el Señor. Entonces, de alguna manera, Isaías ya estaba profiriendo, estaba hablando que vendrían tiempos mejores, que ahorita la estaban pasando mal, pero vendrían tiempos mejores en esa región. Versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte,
luz resplandeció sobre ellos. Paremos ahí. Empezaron de alguna manera a escuchar buenas noticias, un alivio para ellos, un aliciente para ellos, porque ellos se encontraban en tinieblas. Estamos hablando aquí de una figura literaria. ¿Por qué, pastor? Porque no era que literalmente estuvieran siempre en oscuridad, porque se levantaba el día también, y cuando se levanta el día todo es clarito y todo se puede ver. No es que estaban 24/7 en oscuridad, pero estaba haciendo el sentido figurado diciendo que estaban pasando por tiempos oscuros. ¿Y cuántos de nosotros pasamos por tiempos oscuros? ¿Cuántos de nosotros pasamos por tinieblas muchas veces? Ahora sí se dan cuenta que las figuras literarias y entender esto nos enseña a cómo sacar la enseñanza para nuestra vida, así haya sucedido en el Antiguo Testamento, para que no menospreciemos las escrituras. Recuérdelo, toda la escritura, toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y ¿qué? Y útil. Entonces, si estamos leyendo esto de unos israelitas que estaban exiliados y que luego vino un profeta y le dijo, ok, ese es el tate quieto, esas son las consecuencias de su mal comportamiento, pero quiero que sepan que de estas tinieblas saldrán. Porque ustedes que son pueblo que andaba en tinieblas, luz les resplandeció. Escuche esto tan hermoso. Versículo 3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, como cuando llega algo y usted dice vamos a repartirlo entre todos. ¿Alguien vivió esa experiencia? ¿Alguien ha vivido esa experiencia? Así sea una maleta con ropa vieja, unos tíos por allá que llegó y todos empezaron a sacar y a decir, a mí déjeme la gorra, a mí déjeme los tenis, a mí déjeme cualquier cosa que mandaban ustedes, estaban felices. O como cuando llega el tiempo de la siega, es decir, ¿de quién? De la que no ve, no, de la siega con S, de la cosecha. Cuando ya hay que cosechar, porque usted sabe cómo trabaja el campesino. El otro día subimos a trabajar algo en un lotecito y estábamos trasplantando unas maticas y ya estábamos con la familia, con mis sobrinas, mi esposa, mis hijos, y era solamente trasplantar unas maticas, unas plantitas, y le dieron ahí y dele ahí con la, no sé, la palangana, la cosa esa que chan y chan y chan, y que tiene dos cosas. ¿Cómo qué? Palangana, pala, grana, paladraga. Uy, pero no me regañe, hermana Sonia. Uy, la vi que ya estaba poniéndose seria. Yo no estaba jugando, yo estaba verdad que no entendía. Paladraga, bueno, esa paladraga. Y yo les decía, y es un huequito como así para pasar una plantica, para que valoremos el trabajo de los campesinos. Usted se imagina que uno siembra 2, 3 maticas y termina uno así, listo para tomarse un ibuprofeno, hijo. Ahora el campesino que es desde por la mañana al mediodía hasta la tarde, dándole y dándole y dándole. Y esas sequías tan tremendas. Por eso cuando llega el día de la siega, cuando llega el día de la cosecha, se alegran. El Señor estaba utilizando un símil, una comparación. Así va a ser el día de mañana para ustedes israelitas. Y hoy nos lo dice a nosotros. Hoy también podemos extraer eso y decir, hombre, si los israelitas pagaron consecuencias por su maldad, pero el Señor dice que vendrán tiempos mejores y serán alegrías como cuando alguien recibe la cosecha o cuando reparten algo entre todos. Señor, qué maravilla. Yo también quiero creer en ese Dios. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, y seguimos porque hay que avanzar. ¿Qué más dice? Versículo 4. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Es decir, llegó el momento, dice el Señor, a los israelitas primeramente, en el que quitaré de ustedes el yugo y la vara. ¿Saben qué es el yugo, no? El yugo lo utilizaban los bueyes, el yugo lo utilizaban los animalitos, eso que le colocan aquí para que are en la tierra. Normalmente colocan 2 bueyes para que are en la tierra. Eso equivalía a un tractor hoy en día. Por eso ustedes han escuchado el término no os unáis en yugo desigual, porque cuando colocaban un burrito o un burro que es bien testarudo con un buey, el buey es fuerte, es brusco, es todo, pero de alguna manera es noble y es un trabajo que él lo tiene claro. O un animal de carga para que eche para adelante. El burro es burro.
El burro está testarudo. Entonces el yugo desigual es que el burro va a querer hacer lo que se le ocurra, pero el buey va para allá. Entonces hay un consejito: no se unan en yugo desigual. ¿El que lo entendió? Uy, si se saben ese amén. Eso es como un amén así moderno, ¿listo? Entonces el yugo dice: voy a quitar el yugo, porque es como un yugo en el que ustedes estaban ahí, ¿cierto? Los esclavos también muchas veces lo cargaban. Muchas veces personas como esclavos tenían sus yugos para que no se volaran, para someterlos. Y le dice: ya se va a quitar el yugo y la vara, el castigo. Se viene el tiempo de la libertad. ¿Cuántos dicen amén? Porque todo calzado, 5, ¿no?, que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados pasto del fuego. Se acaba el tiempo de la guerra. Se acaba el tiempo de pelear. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ese era el devocional de esta mañana. Es que quería leerles el contexto para llegar hasta ahí. Si lo va a aplaudir, apoyen a la hermanita Elvia Llané. Ahí quería llegar. No quería hablarles solamente de esa parte. Miren que Isaías es uno de los profetas más mesiánicos del Antiguo Testamento. Isaías fue portador de buenas noticias, aunque sabemos que de alguna manera tú lees Isaías y ves sangre, castigo, pesada carga y sufrimiento, pero es como decirle el Señor y describirles: mire, esto ustedes se lo buscaron y se lo ganaron. Pero también Isaías fue portador de buenas noticias. Isaías, de hecho, dicen que es la Biblia dentro de la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Cuántos capítulos tiene Isaías? 66. El Antiguo Testamento contiene juicios, un Dios fuerte, un Dios celoso. El Nuevo Testamento, la gracia y todo lo demás. Se dice que la mitad de Isaías contiene juicio, un Dios fuerte y celoso, y la otra mitad habla acerca de Jesús, de la gracia, de la esperanza. Entonces por eso lo llaman la Biblia dentro de la Biblia algunos teólogos. Isaías tuvo el enorme privilegio de decirles a ellos esto. Mira, los estaba preparando. Imagínense ustedes a los israelitas gritando amén a cada declaración que yo acabé de leer ya, lo que ya les expliqué. Y catará de Dios el pesado yugo. Y saldrán de la oscuridad y las tinieblas, y vendrá luz sobre ustedes. Y se acabarán los tiempos de guerra. Quemarán todas esas calzados y ropa de guerra. Eso será quemado con el pasto. Preparó los corazones. Y luego les dice: ¿y cómo será? ¿Cómo sucederá? ¿De qué forma? ¿Quién será el libertador? ¿Nos uniremos todos? ¿Quién vendrá? Y empieza: porque niño nos es nacido, hijo nos es dado. Estaba hablando de la simiente de la mujer, que se habló en Génesis capítulo 3, desde el tiempo de la creación. Estaba hablando del niño, del hijo que nacía, pero que luego se haría hombre. Me encanta cuando vimos el año pasado, me encanta cuando vimos el año pasado The Chosen, el especial de Navidad. Me encanta, si ustedes estuvieron atentos, entre cada canción o villancico colocábamos un video, y una de las personitas que hablaba decía que no hay nada que duela más que el silencio de Dios. No hay nada que cueste más para el ser humano, y especialmente para los que creemos en el Señor, que el silencio de Dios. Porque cuando llega la Biblia hasta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, el último de los profetas, hay un silencio de unos 300 o 400 años, hasta Mateo. Ahí nos escribieron cosas, ahí parece que Dios guardó silencio. De hecho, los israelitas y los judíos, los cristianos, los católicos, los que creemos en la Biblia y en el Señor de la palabra, le llaman el túnel del silencio, porque no hay nada que duela más que el silencio de Dios. Y en ese video me encanta que el muchacho ahorita en Navidad explicaba y decía lo siguiente: el silencio de Dios solamente se cortó con el llanto de un bebé. Cuando una mujer paría y traía al mundo un bebé, y ese llanto de ese bebé rompió el silencio de Dios. Ya no hubo más silencio,
Porque a partir de Jesús, Dios siguió hablando de una forma poderosa. Isaías lo había anunciado unos 500, se dice, o 600 años antes. Isaías lo había dicho. ¿Cómo sucederá esto que todos gritaron amén? Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y luego dice, y el principado sobre su hombro. Él será el que gobernará, Él será el que reinará. Y estaba hablando obviamente de Jesús. ¿Y su nombre cuál será? Porque siempre queremos saber quién es. ¿Cómo te llamas? Preséntanoslo. Y de una vez el Señor a través de Isaías se adelanta. Antes de que ellos digan, ¿y cómo se llamará? Isaías le dice, y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Admirable, admirable. Díganme si Jesús no es admirable. Perdón, quiero decirle algo a ustedes, no porque ustedes son jóvenes cristianos, hablo con juventud que no conoce de Dios, pero hoy la juventud y la gente allá afuera admira cualquier pelagato o mamarracho que se para con una cámara, con un micrófono o filtra un video íntimo. Hoy la gente admira cualquier aberración. Hoy la gente cree que los seguidores es lo que valen y admiran talento donde no hay talento, vida donde no hay vida, ejemplo donde no hay ejemplo. De verdad, hoy admiran cualquier cosa. Miren, antes, en la época mía o en la de mis papás, hombre, se admiraba a alguien por un talento real, por algo que hiciera que valiera la pena su admiración. Pero aún así, aunque valga la pena la admiración de cualquier ser humano, hay uno que sí es admirable. Yo les digo esta noche, admirable, admirable es Jesús, que siendo el más rico, el más fuerte, el más firififí, el más poderoso, el Hijo de Dios, el dueño de cielo y tierra, vino y se hizo humano. Vino y nació como la más humilde de los seres y murió como el peor de los criminales, cargando en su cuerpo el pecado de toda la humanidad, de la generación de él, de las que pasaron, de nosotros y de las que vienen. Eso sí es admirable. Díganme si no es admirable Jesús. Por eso Isaías decía, se llamará su nombre admirable. Iglesia, la pastora predicaba de una forma espectacular, Dios mío, el día domingo en este lugar, que yo quedé totalmente bendecido con esa palabra, impactado con esa palabra, iglesia preciosa del Señor. Y hablando precisamente de nuestro Señor Jesucristo, cuando leí, ella desglosaba ese pasaje bíblico del libro de los Hechos, donde decía que un hombre llamado Gamaliel se levantó cuando tenían a Pedro y a Juan listos para darles la pela o encarcelarlos o matarlos por hablar de Jesús. Y un hombre docto, dice que venerado entre las personas, se levantó Gamaliel y les dijo, se levantó un hombre llamado Teudas, creó un movimiento, pero ese man se murió y todo su movimiento se acabó. Se levantó otro llamado fulanito de tal, ese man se murió y todos se dispersaron los que seguían a fulanito de tal. Dejémoslo saber. Están hablando de un tal Jesús. Dejémoslo saber. Porque si ustedes analizan qué tal realmente sean el Hijo de Dios y sea lo que ellos dicen, y nosotros nos encontremos luchando contra Dios mismo. Han pasado 2024 años, lo dijo la pastora el domingo. Han pasado 2024 años. Recuerde que los años se empiezan a contar a partir de Cristo. La ciencia niega la existencia, la vida y obra de Jesús, pero aún ellos dicen 2000 años antes de Cristo, 2024 después de Cristo. Porque el único que parte la historia en dos se llama Cristo. Qué linda figura literaria, qué linda analogía. Porque si la vida nos dice que hay un antes de Cristo y un después de Cristo, también sucede con nosotros. Nuestra vida era una antes de Cristo y es otra después de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dele el aplauso a Dios y lo va a aplaudir, iglesia. Admirable. Diga conmigo, admirable. Siguiente nombre, dice consejero. Consejero. ¿Qué nos enseñaba el vallenato? Que nuestro mejor consejero era la almohada, ¿cierto? Que luego que era el corazón. Y luego más adelante el mismo grupo dijo, amigo no es el corazón. ¿Qué es el mejor consejero? Decían una sello azul,
¿Quién es mejor el consejero? La chaparrita de la tienda que siempre nos coloca las en la mesa y nos escucha. Sí. Consejero el Señor. Mira lo que dice el Señor con sus palabras. Los consejos de Jesús son vida. Las palabras que yo os he hablado, dice el Señor, son espíritu y son vida. Escucha por favor. Las palabras y los consejos de Jesús son vida. No hay mejor consejero que el Señor. Él nos da a nosotros los más grandes y mejores consejos. Por eso es un consejero admirable. Lo dicen otras versiones así. Su nombre es consejero admirable. La Reina Valera coloca admirable consejero. Las palabras que nos pueden hablar a nosotros las personas, si son de Dios, recíbalas y atesórales y vívalas. Y sobre todo si es una persona de testimonio, ¿no? Pero si son personas con una vida que da mucho que desear y son consejos muy carnales, muy humanos, deséchelos. Escuche al mejor de los consejeros, porque Él siempre te va a hablar para vida y no para muerte. ¿Cuántos dicen amén? Luego dice que se llamará también Dios fuerte. Entonces, admirable, apréndanselo por favor. Quiero que saquen aquí aprendiéndose Isaías. Admirable, consejero. Luego, Dios fuerte. Dice Juan en el Apocalipsis: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan, que ya lo vio. No fue el doctor Emmett Brown en Volver al Futuro en el año 1985. No fueron los Vengadores los que se invitaron en el viaje en el tiempo. El Señor ya viajó hace rato en el tiempo a Juan. Porque a Juan en la isla de Patmos, el apóstol Juan, estando en la isla de Patmos, dice que el Señor se le presentó a través de un ángel y lo llevó y le mostró las cosas que están pasando, las que pasarán. Voy a ponerme peliculesco. Si usted voltea a mirar arriba, quizás está pasando Juan en este momento. Así, yo soy así, yo soy. Está pasando y está mirándole todo lo que está pasando y lo que vendrá. Y dice que ese que viene tiene escrito en su vestidura y en su muslo: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es Dios. Hay otras doctrinas, ¿sí? Doctrinas. De eso hablaremos todo el año. Este año vamos a hablar de la Trinidad, tranquilos, porque Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero usted va a escuchar por ahí que hay ciertas doctrinas que niegan que Jesús es Dios, y lo van a invitar a esa iglesia y le van a decir: Jesús era un profeta más. Usted lo tienen engañado allá en la iglesia de Girardot. Era un profeta más. Él era un muchacho revolucionario con el pelo así como medio hippie, y llegó a hablar de peace and love, de paz y amor y todo ese cuento, y de poner la mejilla. Eso es una mentira lo que dicen ustedes allá, lo que le enseñan allá. No, Jesús es Dios. Es el Hijo de Dios, hace parte de la Trinidad, y los tres componen a un solo Dios verdadero. Ya hablaremos de eso este año. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es fuerte como Él? Luego dice Padre eterno, y ustedes dicen: ¿cómo así? Juan 10:30, dijo el Señor Jesús: yo y el Padre no somos. Señor, muéstranos el Padre, le preguntaban los mismos discípulos. Dice: ¿tanto tiempo andando conmigo y no lo han visto? El que me ve a mí es como si viera al Padre de los cielos. ¿Cómo se portó Jesús con la gente? Como un papá. ¿Cómo se portó Jesús con la viuda, la desamparada, el pecador, el menesteroso, el paralítico, el leproso? ¿Cómo se comportó Jesús? Como un papá. 30 años no tuvo hijos, 30 años no tuvo amoríos. Era el Hijo de Dios, tenía una misión. Así digan a Gio y los ateos que tuvo un amorío con María Magdalena. Mentira. Quieres manchar el nombre de aquel que es santo, siempre santo. Y Él vino con una misión, y esa misión era representar al Padre en la tierra. Por eso de alguna manera Isaías decía: Padre eterno. Ese es Jesús. Y luego dice: Príncipe de paz. Entonces acuérdese: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Jesús dijo en Juan 14:27: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga
miedo. ¿Qué nos dejó el Señor Jesús? Paz. ¿Qué nos dejó el Señor Jesús? Paz. Como las águilas, dice también Isaías. Isaías menciona en una de sus citas que como las águilas el Señor hace que levantemos el vuelo nosotros. Levantemos el vuelo nosotros como las águilas. Las águilas son los únicos animales que pueden volar en medio de la tormenta en completa paz. Está utilizando una figura literaria. A usted, hermana, no le va a salir pico, ni garras, ni plumas. Y usted, pelado, no se vaya a tirar de un edificio para decir que vuela como el águila. He visto videos en internet que predicadores juegan con serpientes y las serpientes los pican y luego se mueren, porque la Biblia dice que hollaremos la serpiente, el dragón y el cachorro del león. Entonces empiezan a jugar con la serpiente y dicen: no me va a hacer nada porque la Biblia lo dice. ¡Pum! Lo picó, ¡pum! Se murió el predicador. Porque no es literal, es una figura que el Señor nos está diciendo, que el Señor vence a nuestros enemigos más feroces. ¿Cuántos conocen unas serpientes que por ahí no llegan a veces? No piense en esa señora, que ya usted tiene que amar a esa señora. Usted sabe en quién está pensando. O en sus Q y termina ñadas. También no piense, por favor, en esas personas. Está siendo figurativo, por favor. Figurativo. Entonces, el Señor Jesús dice que vino a traernos paz, pero una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que es totalmente diferente, una paz distinta, esa paz que nos permite, como las águilas, volar en medio de la tormenta. ¿Cuántos pueden decir amén? Y luego termina diciendo el versículo 7: y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por eso la gente no entendió, porque creían que venía un descendiente de David a hacer pelea y guerra, pero es que David murió. David no fue eterno. Este rey que se sentaría en el trono de David, este príncipe de paz que se sentaría en el trono de David, lo haría para siempre, eternamente y para siempre, eternamente y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, esto me recordaba mientras estudiaba este pasaje bíblico un atributo de Dios. Es inmutable, es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Y hay uno que a mí siempre me ha encantado, que ustedes me han escuchado muchas veces decirlo. Se llama la aceidad de Dios. A-S-E-I-D-A-D. La aceidad de Dios es un atributo de Dios por el cual Él existe por sí mismo o por necesidad de su propia naturaleza. Él no existe porque hay alguien que Él lo haga existir. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero quiero decírselos a aquellos que no han escuchado este ejemplo. Cuando usted ve películas de Navidad y usted ve a Santa Claus o a Papá Noel, usted se da cuenta que para que él tenga poderes y pueda entregar regalitos a los niños, la gente debe creer en él y creer en la Navidad. Si la gente no cree en él y no cree en la Navidad, Santa Claus o Papá Noel pierden los poderes. No así con Dios. La aceidad de Dios me dice que usted crea o no crea, Él es Dios. Usted lo alabe o no lo alabe, Él es Dios. Usted ore o no ore, Él es Dios. Usted lo busque o no lo busque, Él es Dios. La gente agarra una Biblia, haga un pacto diabólico, la orine de fe que en ella, Él sigue siendo Dios. Separe Satanás en sus cachos si es que lo tiene. Se pare de cabeza y diga lo que diga, Dios seguirá siendo Dios. Lance blasfemias, hablen contra él. Lo digo porque yo me levanté en la década de los 90, me gustaba el rock pesado y escuchaba en algún momento de Marilyn Manson. Los que se criaron en esa época saben, el tipo más satánico, más pervertido, más sangriento, que hacía de todo en los conciertos, que hacía de todo con las muchachitas, de todo hacía ese tipo. Todas las asquerosidades y aberraciones que usted se imagine, y todo lo satánico y todo lo anticristiano que usted se pueda imaginar en sus conciertos. Sacaba Biblia, las orinaba, las defecaba, se tragaba los cestos, traía gatos, los cortaba, echaba sangre sobre ellos y las mujeres allá y todo el mundo. Hoy en día Marilyn Manson está buscando de Dios. El príncipe de Satanás, el príncipe de las tinieblas, tantos apodos que le tenían a Marilyn Manson.
Y hoy en día es un señor ya como de 60 años, me imagino, 50 y pico, 60 años, y está buscando de Dios. Hagan lo que hagan contra Dios, crean o no crean, Dios sigue siendo Dios. Y con esto les digo lo siguiente: tú y yo, dígalo fuerte, tú y yo, pero Dios no depende de nadie ni de nosotros. ¿Cuántos dependen de Dios? Por eso la canción que puse ahorita no la premedité ni la pensé, y con esa vamos a cerrar. Pero mientras estaban ellas en la alabanza, qué canciones tan hermosas, yo decía: Señor, lo necesito. Necesito estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Yo te necesito. Yo anhelo de ti. Y se me vino la escena de Pedro cuando estaba caminando sobre las aguas. ¿Cuántos de nosotros somos Pedro caminando sobre las aguas? Yo digo amén, y se lo voy a decir a usted porque también debería decir amén. Porque muchas veces nosotros hemos visto la gloria de Dios, hemos vivido vida color de rosa en algunos fragmentos, hemos tenido todo solucionado en algún momento y sentimos que estamos caminando sobre las aguas. Pero qué lindo ejemplo, hablando de figuras literarias, cuando Pedro se hunde, cuando Pedro duda, porque es una manera de decirnos: recuerda que aunque sientas que estás volando, levitando, y tu vida por este momento todo como que está bien y como que está organizado, no se te olvide que quién es el que lo organizó y quién es el que te está llevando sobre las aguas. Entonces Pedro duda y empieza a hundirse, pero no eran aguas como la piscina de Confenalco, no, eran aguas que se levantaban, eran aguas que él ya sentía que perecía, y ahí se le dijo: Señor, ayúdame. Y el Señor lo sacó y le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Es linda esa analogía y esa enseñanza para nuestra vida también, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Si tú lees la historia de Pedro, es útil para tu vida, porque ahí tú estás reflejado. Muchos se levantan y dicen: ese Pedro sí era impulsivo, ese Pedro es un cabezón, ese Pedro es un cara dura. ¿Cómo se va a hundir? Si nosotros estuviéramos allá, ni siquiera le hubiéramos dicho: maestro, déjame caminar sobre las aguas, porque Pedro fue el que le dijo: si eres tú, Señor. Porque los demás discípulos, que dijeron: un fantasma, un fantasma. Y soy Jesús. Y el Pedro, que le dijo: si eres tú, Señor, permíteme que yo camine también. Y caminó, pero se hundió. Y eso es lindo, porque el Señor lo saca, y las manos levantadas es señal de que: Señor, dependo de ti, Señor, te necesito. Conclusión. Creo que hay como 3 conclusiones. Una: nosotros dependemos de Dios, Dios no depende de nosotros. Otra: cuando estemos caminando sobre las aguas, cuando estemos en la buena, como los israelitas antes del exilio, antes de lo de Isaías, antes de todo eso que sucedió, cuando estemos bien, por favor, recordemos que todo eso es gracias a Dios y dependemos de Dios. Y cuando estemos en la mala, no refunfuñemos ni digamos: pateo la lonchera, Señor, usted no me quiere, no me ama, estoy en el proceso por su culpa, es más, me largo, me voy a ir a drogar allí, me voy a ir a emborrachar allá y me voy a ir a acostar con el que primero que me presente allá. Usted es el que lo pierde. Más bien haga como Pedro y diga: Señor, levanto mis manos y sácame de acá. Sácame de acá nuevamente, Señor. Te necesito, dependo de ti. ¿Cuántos dicen amén?